real nunca ha sido cuándo volverá, sino ¿estoy yo preparado para ese encuentro? Al fin y al cabo, el tiempo de cada uno es incierto. Podríamos suponer que el regreso de Jesús aún tardará, pero ninguno de nosotros sabe cuánto vivirá. Lo importante es estar en comunión con Él ahora. En los días de Sodoma y Gomorra, el pecado no solo se practicaba, sino que también se promovía como algo normal. La gente no sentía vergüenza ni arrepentimiento. Era una sociedad próspera, abundante en recursos, pero pobre en el temor al Señor y en la compasión hacia el prójimo. En muchos relatos del Antiguo Testamento, vemos que la abundancia, cuando iba de la mano del orgullo, producía un pueblo que menospreciaba a Dios. Ezequiel dejó claro que el pecado de Sodoma incluía arrogancia, exceso de comida y desatención hacia los pobres. No se limitaba a un solo tipo de inmoralidad, sino que abarcaba la autoexaltación y la completa falta de empatía. Cuando una cultura llega a ese extremo, el juicio se vuelve inminente. Las mismas características se repiten hoy, y no solo en una región o nación, sino globalmente, evidenciando un agravamiento espiritual que trasciende fronteras. Mientras tanto, vemos a Noé como el ejemplo de alguien que, en medio del caos, caminaba con Dios. Era justo e íntegro. Hizo lo que pudo para advertir a la sociedad sobre la tragedia que se avecinaba, pero fue ignorado. Aún así, el Señor lo guió a la salvación dentro del arca que él, por fe, construyó. De igual manera, Lot, a pesar de haber escogido vivir en una tierra rodeada de iniquidad, todavía nutría cierto temor a Dios. Los ángeles lo rescataron poco antes de la destrucción. Estos relatos demuestran que Dios se ocupa de separar a quienes le son fieles, incluso cuando todo alrededor está corrompido. Es una verdad reconfortante saber que, por más que vivamos en un entorno hostil e inmoral, el Señor no deja de ver a quienes lo buscan con sinceridad. Así como sacó a Lot de Sodoma, Él protege y conduce a quienes se refugian en su gracia. Jesús prometió que volvería. La doctrina de la segunda venida no es un mito ni una leyenda, es una esperanza firme para los cristianos. No sabemos el día ni la hora exactos, pues Él mismo dijo que esos detalles solo pertenecen al Padre. Sin embargo, dejó señales para que discerniéramos la época y no fuéramos tomados por sorpresa. Habló sobre la multiplicación de falsos profetas, guerras, hambrunas, pestes y el enfriamiento del amor en la tierra. Son realidades que podemos reconocer en nuestro tiempo, y cada una encaja como indicio de que el desenlace de la historia está cerca. El mundo avanza en su camino de rebeldía, pero los discípulos de Cristo deben permanecer vigilantes y sobrios, guardando la fe y proclamando el Evangelio mientras haya oportunidad. Tal como en la época de Noé y de Lot, la sociedad moderna sigue cada vez más escéptica o indiferente ante las alertas. Hay quienes se burlan de la idea del rapto, tildándolo de superstición. Hay quienes se aferran a teorías que tratan de explicarlo todo de forma natural, negando la intervención divina. Pero si la palabra revela que habrá un gran acontecimiento en el que los fieles serán tomados por Cristo, la incredulidad del mundo no anula la verdad establecida desde la fundación de los tiempos. Cuando llegue ese día, no habrá una segunda oportunidad para quien ignoró todas las advertencias. Será como en el diluvio. La puerta del arca se cierra y las aguas se adueñan de todo. Será como en Sodoma. Cae fuego del cielo sin posibilidad de refugio para quien permaneció fuera del abrigo divino. La era en que vivimos se caracteriza por una corrupción tan profunda que muchos ni siquiera perciben que algo anda mal. El pecado ha pasado a ser alabado, defendido y convertido en bandera de libertad. Las prácticas que deberían avergonzar se tratan como conquistas modernas. Ya no se trata solo de pecar en secreto. El mundo quiere la aprobación pública del pecado, exigiendo que todos respalden lo que Dios desaprueba claramente en las Escrituras. En este escenario, muchos cristianos se sienten presionados a callar o ceder. Sin embargo, al igual que Noé y Lot, necesitamos alzar nuestra voz en favor de lo santo, aunque la mayoría se burle de nosotros. Es una cuestión de fidelidad al llamado divino. El consuelo es que el Señor conoce a los que son suyos. Él no permitirá que el justo perezca junto con el impío. En los pasajes sobre el diluvio y la destrucción de Sodoma, vemos que Dios actúa en el momento justo, librando a quienes permanecen firmes en su temor. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades o persecuciones, pues la Biblia nunca prometió ausencia de pruebas, pero sí asegura que existe una protección especial para quienes viven conforme a la voluntad de Dios. Al final, al igual que el arca flotó sobre las aguas
y que Lot fue sacado de la zona de calamidad, los fieles serán guardados y guiados a la vida eterna. La promesa del regreso de Cristo es un hito innegable de esperanza. El problema nunca ha sido la veracidad de esta promesa, sino la disposición de nuestro corazón para creer y prepararnos. Tal vez muchos se pregunten por qué aún no ha vuelto, y las Escrituras nos revelan que el Señor es paciente, no queriendo que algunos se pierdan, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Sin embargo, este tiempo de gracia no es infinito. Así como se cerró la puerta del arca, también se cerrará la oportunidad de reconciliación cuando Él venga. Y en ese momento, de nada servirá argumentar que había planes de convertirse, porque el plazo habrá expirado. Por tanto, la advertencia que se repite es la misma: velad y orad, porque no sabéis cuándo llegará el momento. Todo esto nos invita a reflexionar seriamente sobre cómo estamos viviendo. Si la inmoralidad y la violencia avanzan, si vemos que la crueldad se banaliza, si notamos que las familias se fragmentan y que los valores cristianos son cada vez más atacados, no debemos desesperar, sino reconocer que esas señales fueron anunciadas. La profecía no es para infundir miedo, sino para prepararnos. Quien esté despierto comprenderá que el escenario se desarrolla según lo anunciado y se esforzará en permanecer fiel al Señor. Quien se deja engañar por la aparente normalidad, creyendo que nada grandioso sucederá, corre el riesgo de repetir el error de las generaciones pasadas. No hay término medio entre caminar con Dios y seguir al mundo. O se entra en el arca, o se permanece afuera cuando llegue la tormenta. La pregunta que surge entonces es: ¿qué significa esto para nosotros hoy? Significa que debemos responder al llamado al arrepentimiento de inmediato. Significa que toda persona, sin importar su color, clase social o cultura, necesita mirar su propio corazón, reconocer sus pecados, buscar el perdón en Cristo y alinear su vida con los principios del reino de Dios. También significa que existe un sentido de urgencia. No podemos seguir postergando el enderezar nuestras sendas como si tuviéramos tiempo ilimitado. La historia de Noé, Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra ilustra que los días de oportunidad se agotan y que el juicio no falla. La oportunidad de arrepentimiento sigue abierta. El arrepentimiento genuino no es un acto superficial o meramente ritual. Es un cambio de mentalidad y de comportamiento, un dar la espalda al pecado y caminar hacia la luz divina. Dios no desprecia un corazón quebrantado, y Jesús prometió que quien acude a Él nunca será rechazado. Pero, ¿hasta cuándo estará disponible esta invitación? Exactamente hasta el momento en que Cristo regrese, o hasta que nuestra propia vida termine. Después de eso, no quedará ni un resquicio para enmendar lo que fue descuidado. El momento es ahora. Las señales que se extienden por la tierra, la multiplicación de catástrofes y de la maldad humana, la creciente indiferencia hacia la santidad, todo apunta a la urgencia de esta decisión. Del mismo modo que Noé tuvo que escoger obedecer a Dios y construir el arca cuando todos se burlaban de él, hoy debemos alzar la voz de la verdad y vivir en santidad, incluso cuando la sociedad nos llame anticuados o fanáticos. Más vale ser llamado insensato por creer en la palabra que ser arrastrado por la destrucción que caerá sobre quienes se burlan de los valores eternos. ¿Se ha vuelto esta generación peor que Sodoma y Gomorra? Es posible que sí, considerando la escala global y la intensidad con que la iniquidad se manifiesta, alcanzando corazones y mentes en todas partes. Aún así, el llamado de Dios sigue siendo el mismo: salir de en medio de la corrupción, renunciar al estilo de vida que afrenta al Señor, entrar por la puerta angosta que conduce a la vida. La Biblia nos advirtió que llegaría el juicio en los días de Noé, y llegó. La Biblia nos alertó sobre la destrucción de Sodoma, y cayó fuego del cielo. La Biblia nos advirtió sobre la segunda venida de Cristo, y no hay razón para dudar de que se cumplirá. Por lo tanto, así como en los días anteriores al diluvio y en las últimas horas de Sodoma, muchos siguen incrédulos, pero la verdad no depende de la aprobación humana. Cuando el Señor afirma que algo sucederá, es cuestión de tiempo que ocurra. Que cada uno de nosotros pueda recordar a la esposa de Lot. Ella estuvo a punto de escapar del juicio, pero dirigió su mirada al pasado, dejando claro que su corazón seguía en Sodoma. Que aprendamos del ejemplo de Noé, que no se dejó influir por las burlas y prefirió la fidelidad. Que nos inspire el cuidado amoroso de Dios, que se esmeró en liberar a Lot antes de descargar la destrucción total, y que estemos preparados, porque el Rey vendrá.
No necesitamos saber el día, solo necesitamos mantener comunión diaria con Él, alejándonos del pecado y viviendo de modo que, cuando suene la trompeta, seamos hallados irreprensibles en Cristo. Así como se cerró la puerta del arca en el tiempo determinado, y así como el fuego cayó sin más avisos sobre Sodoma, llegará el instante en que ya no habrá súplicas, invitaciones ni sermones. Por eso la Escritura insiste en la vigilancia y nos llama a arrepentirnos mientras se dice hoy. El texto del Génesis, la historia de Lot, las palabras de Jesús y las epístolas apostólicas forman un conjunto de advertencias que se unen en una sola voz, proclamando que el pecado, tarde o temprano, es juzgado, pero el justo vive por la fe y halla refugio en el Altísimo. Si esta generación se ha vuelto peor que Sodoma y Gomorra, mayor aún es nuestra responsabilidad de anunciar la gracia y la verdad del Evangelio, ofreciendo la única salida posible: rendirse a Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó, para que en Él todo aquel que cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Todavía hay tiempo de mirar a la cruz y encontrar perdón. Todavía hay tiempo de clamar por la misericordia divina. El relato bíblico no es un compendio de historias aisladas, sino un retrato de la condición humana y de la fidelidad de Dios al juzgar el pecado, y al mismo tiempo salvar al pecador que se vuelve a Él. Quien lee y medita en la palabra con un corazón abierto, se da cuenta de que los ciclos se repiten. Cuando la maldad alcanza niveles altos, el juicio aparece de manera incuestionable. La gran diferencia es que, esta vez, el desenlace anunciado es el regreso de Cristo en gloria. La invitación sigue vigente. Conviértete, arrepiéntete, abandona la vida de engaño, para que cuando llegue ese día, no estés entre los que se lamentarán, sino entre los que se regocijarán eternamente en la presencia del Rey. El momento es ahora, porque el futuro de cada uno se definirá por la elección que hagamos hoy.